La misión de Fuego Santo está fundamentada en la oración profética, enseñanza, santidad a Jehová, alabanza y adoración profética. La visión de Fuego Santo es proyectarse en ser un lugar de influencia en la sociedad a través de la predicación del Evangelio del gobierno de Dios, consolidando, enseñando, restaurando, equipando y afirmando no solo individuos, sino a su grupo familiar. Pregúntele al que tiene a su lado, ¿me sigues? No, pero pregúntele, ¿me sigues? Y quiero que entremos en materia, vamos de una vez a la escritura. Juan capítulo 13, verso 35. Dice, en esto conocerán todos, ¿quiénes? Que sois mis, a ver, diga duro, ¿mis qué? Si tuvieres amor los unos con quién. Aleluya. ¿Qué es ser un discípulo? Y discípulo es aquella persona que ha aprendido en una escuela o directamente de un qué, de un maestro. Amén. ¿Cuál es la materia que a ustedes de pronto más les gustaba? A ver, ¿a quién les gustaba la historia? ¿A quién les gustaba la geografía? ¿A quién le gustaba la matemática? ¿A quién le gustaba la geometría? Esa sí no me gustaba a mí. Y el español. ¿A quién le gustaba la filosofía? ¿A quién le gustaba el álgebra? La química. La física. Aleluya. Ay, ¿cuál más? Inglés, francés. Es que a quién le gustaba el descanso, ahí todos alzan la mano. Y nosotros teníamos diferentes maestros, ¿sí o no? Cada materia, ya hubo antes le daba uno una materia, en las clases le daba un solo profesor, ¿no? Hubo una época en que era un solo profesor, pero después vino otra época donde cada materia tenía un profesor. ¿Y a cuántos les gustaba de pronto cierta materia porque su profesor o su profesora lo enseñaba bien? ¿Sí ve? Y por eso viene el amor que usted le tiene a ciertas materias. No fuera porque usted no las entendiera, no. ¿Sabe por qué? Porque todos tenemos la misma capacidad, algunos tienen una capacidad más de razonamiento, pero todos somos dotados con la misma capacidad para aprender, amén. Entonces todo dependía como que de la persona que nos enseñara, ¿sí o no? Y antes de, yo les voy a contar una anécdota. Cuando yo tenía y me disculpan aquí las personas a las cuales me voy a referir. Yo tenía como unos 5 años, hace poquito, y estaba como en primero, yo tenía 6 años cuando uno estaba en primero de primaria. Y yo tenía una profesora, y mi profesora era espectacular, y yo amaba a mi profesora, y me gustaba, pero mi profesora estaba en embarazo. Y mi profesora, pues tuvo el bebé, y llegó el reemplazo. Y a sorpresa lo que ha llegado un hombre con barba. Y descubrí que no me gustaban los hombres con barba.
Y yo le llegaba de mi casa y le contaba a mi mamá: mamá, mire que en la iglesia hay un niñito que llora todos los días porque no quiere entrar a clase. Mi mamá y mi papá preocupados, mi papá le dice a mi mamá: anda a averiguar quién es ese niñito porque no entra a clase. Y a sorpresa que el niñito era la niña de ellos. Yo no entraba a clase porque no me gustaba el profesor, porque tenía barba. Tremendo, ¿no? Me cambiaron mi profesora y no, se me acabó como la motivación. Bueno, ya eso ya después se arregló, ya pasó su dieta y ya volvimos todos a la normalidad y me tocó entrar a la clase, obvio, porque yo no podía. Me mantenían en la biblioteca porque me gustaba estar en la biblioteca, pero pues ya me tenía que estar en clase regular. Y un discípulo es aquel que aprende de un maestro. ¿Cuántos cristianos hay aquí? Levanten la mano. Ay, hay poquitos. Hay poquitos cristianos. Uy, santo. ¿Cuántos de ustedes conocen realmente a su maestro? Un silencio total. Y el Señor dice que con esto conocerán todos que son mis discípulos. ¿Cuál es la clave acá que el Señor nos está hablando? ¿Cuál? El amor. El amor. Juan capítulo 15, verso 9. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced ¿en qué? En mi amor. Jesucristo nos guía a nosotros al amor. Pero usted investiga, usted se mete y averigua qué es el amor o qué es amar. Y es relacionado con relaciones sexuales. El amor está relacionado con el apego. El amor está relacionado con una cantidad de cosas. Pero en realidad ese no es el amor del que el Señor nos está hablando. Amén. Y yo quiero enseñarle a ustedes en esta noche qué es verdaderamente ser un discípulo. Y yo quiero que usted reflexione y diga: ¿yo lo sigo? ¿De verdad yo sigo a Jesucristo? Y yo quiero que a través de esta enseñanza usted pueda aprender. Amén. El Señor nos enseña a nosotros unas maneras que Él tuvo de amar. La primera demostración de amor que Él nos enseñaba era que Él amaba ¿a quién? A la gente. ¿Sí o no? Él se juntaba con pecadores, se juntaba con enfermos, se juntaba con lo, podemos decirlo, con lo más malito de la sociedad, pero también se juntaba con personas importantes. ¿Sí o no? Él no las despreciaba, Él no las hacía a un lado. Él se sentaba con personas, con todo tipo de personas, porque ese era el amor que Él daba. Él tenía amor ¿por quién? Por la gente. Él tuvo amor en la cruz del Calvario. Usted y yo lo sabemos, que Él murió en esa cruz por usted y por mí, y Él podía haber bajado, lo vamos a ver más adelante. Y Él tuvo un amor que fue incondicional. Lucas capítulo 23, verso 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate. ¿A quién? ¿Y a quién más? Y a nosotros. Sigue. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Qué más sigue? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que ¿qué? Nuestros hechos, mas ningún mal que hizo. Sigue. Y dijo Jesús, ¿qué dijo? ¿Quién le dijo eso? El malhechor, ¿cierto? Le dijo: acuérdate de mí cuando vengas, ¿en qué? ¿Y qué sigue la escritura?
Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo ¿en dónde? Aleluya. Él amaba a los más difíciles. Usted se imagina, usted en la cruz del Calvario, ahí mira la escena, y el de acá al lado le dice un mundo de cosas, y el de acá le dice otras cosas, y él le da una palabra de amor y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué nos enseñaba el Señor? Amar a las personas difíciles. ¿Cuántos conocen personas difíciles? Esas personas difíciles que son como ese carácter, a ver, acuérdense que era lo que estábamos hablando, que serían como coléricos, ¿con qué? Con sanguíneos. Esos difíciles, el Señor nos está diciendo, tenemos que amarlo. Ese jefe difícil hay que amarlo. Esa suegra hay que amarla. Pero digan, ustedes no pueden tener problemas con la suegra la tienen que amar. No se rían, que es en serio, a la suegra hay que amarla. Así sea difícil, hay que amarla. Porque por eso el Señor nos está diciendo que ese es nuestro sello, el amor. El amor. Y muchas veces nosotros no entendemos eso. Muchas veces usted se encuentra con personas difíciles y su carácter o su forma de vida que tal vez tuvo durante su niñez o su adolescencia fue tan traumática que no puede interactuar con otro tipo de personas, ¿sí ve? Y esas personas son las que, las que usted como que choca, ¿no? ¿Cuántos? A ver, aquí hablemos entre nosotros. ¿Ustedes a veces les ha pasado que hay gente que usted como que no le pasa? Ámela. Ámelos. Porque esa gente difícil Dios la ama. Y usted no sabe el proceso que esa persona vivió. Usted no sabe si esa persona de pronto fue abandonada, si esa persona de pronto tuvo una mala niñez, tuvo una mala infancia, tuvo una mala adolescencia y está peleada con el mundo. Y usted que es cristiano, en vez de darle amor, lo que hace es ¿qué? Rechazarla. Yo digo que lo más tremendo, la misma palabra lo dice, lo más terrible es caer en manos del hombre, ¿sí o no? Usted y yo tenemos que amar a la gente difícil. Mire, nosotros en esta iglesia hay muchas personas que llegan y se han quedado, aquí tenemos gente de años aquí, pero también hay personas que no les ha gustado algo y salen y se van. Algunos tienen la delicadeza de despedirse. Y aquí jamás, ni el pastor y yo, maldecimos a nadie. Toda la gente que se va tiene que salir ¿en qué? En bendición. Ya sea que no le gustó porque el pastor le dijo, o porque la pastora le dijo, o porque Julano, o que Perencejo, si hablan con nosotros, los bendecimos. Amén. Porque nosotros no podemos tener pleitos. Nosotros tenemos que darle amor a esas personas difíciles. ¿Sí o no? A ver, yo les digo algo. ¿Usted pidió estar en la familia que le tocó? No. ¿Y su familia todos son fáciles? ¿Cierto que no? En su familia hay personas difíciles. Ay, pastora, yo como que hoy la difícil. Ay, no, ahí sí hay un problema. Todos en nuestra familia hay alguien que es difícil. Y usted siendo un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo, porque ese es el nombre que usted utiliza, yo soy cristiano para la gloria y honra del Señor. Y esa persona y ese familiar difícil, lo único que ha visto de ti es tu mala cara. Lo único que ha visto de ti es la acusación. Lo único que ha visto de ti es que tú lo ignoras, es que tú lo apartas, que porque está en pecado. ¿Eso es ser buen cristiano? ¿Eso fue lo que nos enseñó el Señor? ¿Es usted un discípulo?
¿Qué nos enseñó el Señor? ¿Cómo debemos de amar, ser discípulos de Él? Amar a nuestros enemigos. Mateo capítulo 26, verso 47. Dice, mientras todavía hablaba, vino ¿quién? Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. ¿Qué más sigue? Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Siguiente. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, ¿qué le dijo? ¿Y qué pasó? Y le besó. Sigamos. Y Jesús le dijo, ¿cómo le dijo? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Quién era Judas? Un discípulo. ¿Quién era Judas? El amigo. El amigo lo vendió. ¿Y por cuánto lo vendió? La escritura habla que por 30 piezas de plata. A hoy, esas 30 piezas de plata al cambio serían unos 15 millones de pesos. Por 15 millones de pesos, Judas vendió a Jesús. Tremendo, ¿no? Y el amigo, ¿a cuántos un amigo los ha defraudado? ¿A cuántos un amigo se ha convertido en su enemigo? Porque lo vendió. Judas vendió a Jesús. Lo vendió por 15, bueno, usted se pone a pensar, con 15 millones hoy en día, ¿usted qué hace? ¿Comprarse una casa? No, porque tampoco le alcanza para una casa. De pronto un carro y eso de segunda. Con 15 millones, ¿qué puede hacer uno? Si vemos hoy en día, no es mucho. Y él lo vendió, se convirtió en un enemigo, porque Jesús le dijo, amigo. Pero el Señor que nos demostró que lo amaba. Porque usted se imagina usted en esa situación. Haga de cuenta que usted no es Jesús. Haga de cuenta que usted es Jesús y su amigo lo está vendiendo. Usted, ahí como los memes que aparecen, ¿no? Que como dice un argentino, como dice y como dice el colombiano. El colombiano le dirá, ¿por qué me estás vendiendo, fariseo? No, yo digo palabras bonitas, ¿no? Pero usted se imagina un colombiano que el otro lo ve si usted sabe que lo vendió, hasta machete le saca. Y aquí nos damos y se forma la pelea, porque esa es nuestra naturaleza, ¿sí o no? Pero ¿qué nos enseñó el Señor? Amarlo. A amarlo. Usted y yo tenemos que amar a ese enemigo. Usted y yo tenemos que amar a ese que nos hace la vida de cuadritos. La misión de Fuego Santo está fundamentada en la oración profética, enseñanza, santidad a Jehová, alabanza y adoración profética. La visión de Fuego Santo es proyectarse en ser un lugar de influencia en la sociedad a través de la predicación del Evangelio del gobierno de Dios, consolidando, enseñando, restaurando, equipando y afirmando no solo individuos, sino a su grupo familiar.